Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla. Quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes, hermanos. El día de hoy le he titulado a esta palabra, ¿dónde está Josías? Y le he titulado así. Hace tiempo recuerdo haber escuchado, bueno, no haber escuchado, sino más bien haberles predicado acerca de los reyes de Israel. No sé si algunos de ustedes se acordarán de esa serie de sermones. Le titulé La negligencia de la experiencia, ¿se acuerdan? Y hablé un poco de Josías. Hablaba de cómo reyes buenos, reyes que hicieron cosas buenas, de repente se descuidaron y dejaron de hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y quiero hablar hoy de Josías, retomar una parte que me parece importante, interesante en la vida de Josías, que es la que yo quiero compartir el día de hoy. Y esto es, vamos un poquito al contexto de esta historia. Corría el año 640 antes de Cristo, y un niño de tan solo 8 años de edad es llamado a tomar el trono, para gobernar el reino del sur, ya que su padre Amón había muerto. Josías era nieto de Manasés. Recordemos nosotros que Manasés es considerado como uno de los reyes más perversos. Y Manasés tuvo a un hijo que fue Amón. Amón, por consiguiente, o Amón también llevó al pueblo de Dios por muy malos caminos. Muere Amón, y a los 8 años de edad, Josías, tan solo siendo un niño. ¿Quién tiene aquí 8 años? ¿Cuántos años tienes? Ivonne, ¿cuántos años tiene tu hijo? 10, bueno, un poquito más chiquitín. Yanib, ¿cuántos tiene? 6, ¿verdad? Bueno, entre Yanib y allá, más o menos esa edad, ¿sale? 8 años. Imagínense ustedes, a esa edad le dan una gran responsabilidad, y era la responsabilidad de gobernar, de ser rey. Y no solo de ser rey, sino que le entregan un reino en tiempo de crisis. Le entregan un reino donde su padre, dice la Biblia, que su padre y su abuelo hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Su padre hizo, si Manasés fue malo, su padre fue también más malo. E hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y lo que hicieron fue que la nación se corrompiera. Recordemos nosotros que Manasés hizo lo malo se considera como el más perverso, pero a los finales de sus días, él se arrepiente, pide perdón y Dios lo perdona. Pero el pueblo ya no, el pueblo ya estaba encaminado hacia hacer lo mal. Para el pueblo ya iba en ese camino, ya iba encarrilado. Posteriormente viene Amón y continúa con lo mismo. Recibe Josías el reino, y se encuentra un reino que estaba pervertido, que estaba corrompido, porque adoraban a dioses falsos, adoraban y hacían toda clase de cosas prohibidas de la ley. Josías, su nombre significa al que Dios ayuda.
es lo que significa Josías. Y Josías, el pueblo ya venía encarrilado a hacer lo malo, y Josías hizo todo lo contrario. Una de las cosas por las que se conoce a Josías es porque Josías devuelve la adoración y la devoción hacia Dios. Hace reformas Josías y hace que el pueblo regrese a Dios. Todo esto se debe, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén, hasta ahí voy a dejar ahorita. Me llama la atención cómo empieza a describir la vida de Josías, diciendo que a los 8 años empezó a gobernar y gobernó 31 años. Pero hay un dato importante aquí que resalta. ¿Por qué Josías, después de vivir y su cultura era hacer lo malo delante de Jehová, por qué este niño a los 8 años dice, e hizo lo recto, hizo lo correcto ante los ojos de Jehová? ¿Qué es lo que sucede en la vida de Josías? ¿Saben qué sucede en la vida de Josías? Josías pudo hacer ese trabajo gracias a la enseñanza de su madre. Gracias a que su madre estuvo con él apoyándolo. Gracias a que su madre puso el mensaje correcto. Dani, contéstame esta, por favor. Es de Baja California. Gracias a que su madre hizo lo recto ante los ojos de Dios, gracias a eso, Josías pudo hacer lo bueno y lo correcto delante de sus hijos. Dice la Biblia que durante su gobierno hubo paz en toda la región. Todo esto fue gracias a que el pueblo se convirtió a Dios. ¿Qué ocurría durante este tiempo que él estaba gobernando? ¿Qué ocurría en Jerusalén y en todas las aldeas cercanas que Josías tuvo que combatir y que tuvo que tener ahí? Algo que sucedía es que durante todo ese tiempo sucedió algo que nosotros hemos escuchado en algún momento, y si no lo voy a repetir o lo voy a decir, lo que es el sincretismo religioso. Josías tuvo que luchar contra el sincretismo religioso. Josías tuvo que luchar junto a esa ideología en donde se junta los rituales paganos con la liturgia sagrada. Hemos escuchado hablar del sincretismo ya en algunas ocasiones. Y Josías luchó especialmente contra eso. Un caso importante, por ejemplo, hoy en México, un caso de sincretismo religioso. ¿Alguno de ustedes me puede decir un ejemplo o quieren que yo les diga cuál? El Día de Muertos. El Día de Muertos es un caso de sincretismo religioso. Se celebra el culto a los muertos de una manera religiosa. ¿Sí estamos? Eso es un caso de sincretismo religioso hoy en día, como muchos otros tantos casos, ¿no? Y aquí el punto que trato de decirte es, el sincretismo religioso es la unión o la mezcla de rituales paganos con la liturgia sagrada, con las cosas de la iglesia, con las cosas que tienen que ver con Dios directamente. Ese es el sincretismo. Así como ideologías que se van mezclando en las iglesias. Yo en muchas ocasiones les he hablado acerca de ciertas filosofías o ciertas ideologías que se van mezclando a la iglesia, que van entrando a la iglesia, ¿no? Y de repente en la iglesia ya decimos que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y no dice eso la Biblia, pero lo creemos tanto y lo tenemos tanto en nuestra cabeza, porque un filósofo lo dijo en algún momento,
Y entonces alguien dice, pues suena como bíblico, y entonces ya lo tenemos como una filosofía cristiana. Y eso no es así. Eso no es así, es ir permitiendo en la iglesia ciertas cuestiones paganas que no tienen nada que ver con el evangelio. Es lo que sucedió, por ejemplo, con Constantino, cuando de cierta forma los cristianos se dan cuenta que ese no era el verdadero evangelio que Jesús había enseñado, y entonces deciden alejarse de la religión que estaba gobernando en ese momento. Porque en ese momento la religión que estaba gobernando en ese momento estaba llenándose de rituales paganos con tal de que la gente no se fuera. Y entonces empezó a abrirse de una forma tal en donde los rituales paganos eran parte de. Y esto fue lo que Josías recibió. Josías recibió un pueblo que adoraba a Dios en un templo, y en ese mismo templo tenía depravaciones sexuales hacia otros dioses. Eso es el sincretismo religioso, y eso es lo que estaba en ese momento. Ese sincretismo se había apoderado de la nación judía, y esta situación la había llevado de esa forma Manasés y Amón, y esta fue la situación que heredó este niño. Esa fue la situación que heredó este niño de tan solo 8 años de edad. Dice la Biblia que a sus 18 años estaban reparando el templo. A mí me llama la atención que 10 años, de 8 a 18, él gobernó bien. De 8 a 18 años gobernó bien. La Biblia empieza a hablar de a sus 8 años, pero después la Biblia nos habla que a sus 18 años algo sucedió. Dice la Biblia que algo sucedió a sus 18 años. Denme un segundo. Dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que los ponga en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo del templo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. ¿Qué estaba haciendo Josías? Estaba reparando el templo. El templo estaba dañado, el templo de Jehová, en donde Jehová ya no estaba, por cierto, les aviso yo, en donde Jehová ya se había ido. Desde Salomón, Jehová ya no estaba en ese templo. Y ahora Josías estaba reparando el templo, pero algo sucedió que durante la reparación del templo, dice que encontraron un libro en el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Dice la Biblia que encontraron un libro. ¿Qué libro encontraron? La ley. Encontraron el libro de la ley, el libro que durante mucho tiempo había guiado al pueblo de Dios. Hoy ese libro estaba abandonado, estaba perdido, estaba olvidado. Como cuando ustedes de repente dicen el domingo, ¿dónde está mi Biblia? ¿No? Como no la usaron toda la semana, pues no saben dónde está, ¿no? Cuando la usas, sabes dónde la dejas, ¿no? Y entonces dices, aquí está, aquí está. Pero cuando no la usas, pues ahí la estás busque y busque el domingo a las 7 de la mañana, ¿no? Bueno, a las 10, porque la hora de ya se me hizo tarde y ya tengo que correr. ¿Dónde está mi Biblia? Y entonces eso había pasado con el libro de la ley. El libro de la ley se había extraviado, estaba perdido, pero lo habían encontrado y el sacerdote se puso a leer. Me llama la atención cómo, fíjate bien, los sacerdotes ministraban en el templo de Dios sin la palabra de Dios, sin la ley. Es como si yo me parara a predicar aquí sin la Biblia. Digo, hay muchas personas que a lo mejor lo hacen, ¿no? Se paran, predican y no hablan de la Biblia. Pero es como pararte y predicar, que ustedes vengan todos los domingos por un mensaje que no tiene nada que ver en la Biblia. Probablemente a lo mejor les hablaría de libros motivacionales o de cualquier otra cosa, ¿no? O de ayúdate que yo te ayudaré, les hablaría.
Y entonces me llama la atención que ministraban sin la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba olvidada. Estaba olvidada. Y luego dice que esta porción, esta ley, se le entrega al rey. Y dice el versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Durante todo ese tiempo, de los 8 a los 18 años que él estuvo gobernando, el pueblo seguía haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que seguía haciendo el pueblo de Dios? ¿Sabes qué hacía el pueblo de Dios? Fíjate bien, este es el contexto histórico que recibe Josías, y esto es lo que sucede en los 10 primeros años de la vida de Josías reinando. Había cuartos construidos en el templo para ejercer la prostitución sagrada. ¿Entiendes ese concepto? La prostitución sagrada, porque estaban en el templo. ¿Sale? Después había en la casa de Dios los objetos consagrados a Baal, al dios Baal. En la casa de Dios, en el templo de Dios, estaban los objetos de Baal. En la casa de Dios estaban las estatuas de la diosa Acera. Estaba la casa de Dios, estaba el altar, estaba el lugar santísimo. ¿Y qué crees? Te ponías ahí enfrente a Acera, y Acera estaba de este lado, y Acera estaba de este lado, y Acera estaba en todos lados. En la casa de Dios. Las mujeres eran violentadas sexualmente en honor al dios Quemos. Sacerdotes del dios Astarte ministraban el culto a Jehová. Fíjate, el pueblo seguía haciendo sacrificios. El pueblo seguía sacrificando a corderos sin mancha. El pueblo seguía expiando los pecados del pueblo. Los mismos sacerdotes que hacían la ofrenda a Jehová eran los sacerdotes del dios Astarte. ¿Te das cuenta del sincretismo? ¿Sí te das el sincretismo? Que estás mezclando lo pagano con lo de Dios. Había culto al sol, a la luna y a las estrellas. ¿Y saben de qué también había adoración? Al zodiaco. Digo, para los hermanos que se levantan todos los días buscando el zodiaco a ver qué les depara el destino, el día de hoy, ahí nomás les advierto que eso no es. Eso no le agrada a Dios. ¿Vale? Y se los digo, y bueno, ahorita lo voy a leer, ahorita se los voy a leer para que no vean que yo estoy mintiendo. Así que no me digan qué signos son ni nada de eso, porque no nos interesa. ¿Sale? No intenten ver cuál es su número de la suerte o su color o quién sabe qué. Eso no nos importa a nosotros. ¿Sale? Eso no le agrada a Dios. Había adivinos, hechiceros, espiritistas y médiums. Los caballos y los carros de combate, o sea, el ejército, había sido consagrado al sol. O sea, esto es más o menos el contexto histórico que había en ese momento en el reino de Josías. Imagínense ustedes el corazón de Dios primeramente al ver todo eso. Imagínense la depravación que existía en ese momento en el pueblo de Dios. Josías dice la Biblia que Josías recibe a los 8 años, pero la Biblia no dice nada de los 8 a los 18. Aparece a los 8 y luego dice que ya tenía 18. Pero luego dice la Biblia que reinó bien, entonces podemos decir nosotros que de los 8 a los 18 las cosas se seguían haciendo como le enseñaron que se tenía que hacer las cosas, y él trataba de agradar a Dios gracias a lo que su madre le había enseñado. ¿Estamos? Pero a ciegas, porque no tenía una guía, porque no sabía bien qué era lo que se tenía que hacer. A él le dijeron, los domingos tienes que sentarte hasta adelante. Y entonces él llegaba todos los domingos y se sentaba hasta adelante. No sabía ni por qué ni para qué, solo se sentaba hasta adelante. A él le dijeron eso, tienes que reinar así, y así lo hizo. Hasta que un día dice la Biblia que algo sucedió. Hasta que un día dice la Biblia que algo sucedió. Se encontró un libro, la copia del libro de la ley abandonada en el templo.
Es interesante cómo la palabra de Dios había sido olvidada, había sido abandonada. Nadie leía los libros de la ley. Estaban en ignorancia total. Estaban en ignorancia. Dice la Biblia que el sacerdote Hilcías, él fue el encargado de la remodelación del edificio, lo encontró y lo llevó al rey. El rey lo leyó y dice la Biblia que inmediatamente el rey lo leyó. ¿Y qué es lo que sucede? Rasga sus verduras, pues también se puso a hacer una ensalada, yo creo, como para poder procesar el momento. Perdón. Lanza sus vestiduras. ¿Qué dije lanza? Rasga sus vestiduras. Ustedes disculpen, estoy en vivo, ustedes disculpen. Rasga sus vestiduras porque se dio cuenta en ese momento lo que Dios verdaderamente quería. Se dio cuenta que había estado viviendo de una manera equivocada. En el momento en que lee, fíjate bien, a mí me llama mucho la atención cómo en el momento en el que lee la palabra de Dios hace un cambio en él, y es lo que yo siempre te digo. La palabra de Dios trae un cambio cuando leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Y entonces en la vida de Josías eso fue lo que sucedió. En el momento en que lee la palabra, en el momento en el que lee la ley transforma en ese momento su forma de ver las cosas. La ley transforma su corazón en ese momento y tiene una conversión radical. Su corazón se enciende por celo. Su corazón se enciende de celo por la casa de Jehová. Josías se dio cuenta que Israel no podía prosperar porque estaba pecando delante de Dios. Se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que Dios no los podía prosperar y Dios no los podría bendecir porque pecaban, porque estaban pecando delante de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace Josías cuando rasga sus vestiduras? Josías hace una reforma. Josías decide cambiar todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Josías pone el freno de mano y dice: deténganse, algo estamos haciendo mal y tenemos que cambiar las cosas, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y entonces empieza una reforma en diferentes cosas que hace Josías. Y lo primero que hace Josías, estamos en el capítulo 23, ahora voy al capítulo 23. En el capítulo 23, lo primero que hace Josías, después de darse cuenta la situación y la condición en la que estaban en ese momento, Josías convoca a una asamblea. Josías convoca a una asamblea en donde manda a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Dice la Biblia en el capítulo 23, dice, versículo 2, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Lo primero que hizo fue abrirle los ojos al pueblo. Fue llamar a una asamblea porque era importante que el pueblo renovara sus pactos delante de Jehová. Era importante que el pueblo se diera cuenta en dónde estaba. Era importante que el pueblo se diera cuenta en el lugar en donde se encontraba en ese momento. Y en ese momento arrepentirse, y eso fue lo que buscó Josías. Entonces los manda a llamar para que el pueblo renovara su pacto. Esto se conoce como las reformas de Josías. Después, esto, bueno, lo vemos en el versículo 2 y 3. Versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que iría en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Eso lo hizo él. Y luego dice la Biblia, y todo el pueblo confirmó el pacto.
Él hizo un pacto y luego todo el pueblo detrás de Josías confirman también el pacto delante de Jehová y le dicen a Jehová, Jehová, te vamos a obedecer y te vamos a servir. Amén. Es como cuando tú conoces a Dios por primera vez, se te presenta el mensaje y te dicen, aceptas a Cristo en tu corazón para que sea el Señor de tu vida, y tú dices, amén. En ese momento haces un pacto con Él. Haces un pacto con Él en donde Él entonces se convierte en ese momento en tu Dios y tú eres su hijo. Y entonces Él te dice, ok, ahora tenemos un pacto. Tengamos una relación tú y yo. Ahora conozcámonos mejor. Y entonces en ese momento el pueblo regresa, en ese momento el pueblo se acerca nuevamente a Dios. El pueblo en ese momento regresa a su Señor. Pero no solamente es hago un pacto y ya. El siguiente paso de Josías fue eliminar la idolatría. Te das cuenta que no solamente sí, yo creo en el Señor, sino una vez que crees, ok, ahora tienes que quitar todo aquello que es idolatría delante de Jehová. Ahora tienes que sacar de tu vida todo aquello que estorba para que Jehová sea el Señor de tu corazón. Y eso fue lo que hizo Josías. No solamente hace que el pueblo regrese a Dios, sino que ahora tienen que sacar o van a sacar la idolatría. Y entonces en los siguientes versículos se describe lo que sucede. Versículo del 4 a 6 nos habla acerca de la degradación que había en ese momento en Judá. Los ídolos en el templo son quitados. Sacerdotes idólatras son quitados, versículos 5 y 8. Las prácticas de sodomía y prostitución en el templo, versículo 7, son quitados también. La astrología, versículo 5. Lo voy a leer el versículo 5 solo para que vean lo que dice la Biblia. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Amén. Versículo 10 habla de que el pueblo de Dios ofrecía a sus hijos en sacrificio al dios Moloc. Ese es el versículo 10, habla de que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, daba a sus hijos para que fueran quemados. Y todo eso fue lo que permitió Manasés y lo que permitió Amón durante su reinado, que le dejaron de legado a Josías. Y durante su reinado de Josías, porque esto es hasta los 18 años, esos 10 años quiere decir que esas situaciones seguían haciéndose, seguían permitiéndose, porque no había quien, porque a él le dijeron, el culto a Jehová y el culto a los dioses está bien, es uno. Porque entonces puedes hacer un altar en tu casa, no hay problema, y puedes darle gracias a Dios por ello. Le dijeron eso. Sí, no hay problema, puedes sin problema hacer un altar y hacer un camino y no sé qué más hacen, y le das gracias a Dios, y terminando pones ahí tu Biblia en el Salmo 91 hasta arriba para que Dios bendiga todo eso. Eso le enseñaron. Eso le enseñaron. Y eso lo estuvo haciendo él hasta los 18 años. Pero ¿qué es lo que cambia a Josías? La palabra de Dios. Cuando lee la palabra de Dios lo transforma y dice, eso no es agradable, porque leyó donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces esa palabra viene a su vida y dice, oh, he estado actuando mal, y aunque me lo hayan enseñado, a Dios no le agrada. Y entonces decide hacer todo lo necesario para agradar a Jehová. Y entonces aquí viene el punto, un punto interesante, hermano. Fíjate bien cómo cuando uno estudia la palabra de Dios y vive de acuerdo a la palabra de Dios trae revelación a tu vida. La palabra de Dios es aquella que te va a decir cuando estás escuchando una doctrina equivocada, cuando estás escuchando un mensaje equivocado, cuando alguien te está diciendo algo que va en contra de los principios de Dios.
Vas a poder discernir cuando hay sincretismo en lo que te están diciendo o en lo que estás escuchando. Porque la palabra de Dios está en ti. Porque el mensaje de Dios está en ti. Amén. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que va a poder darnos a nosotros ese discernimiento. Es como he escuchado mucho acerca de la vacuna del COVID y mucho acerca muchos dicen que es la marca de la bestia la vacuna. La verdad es que la Biblia habla de que cosas más terribles vendrán. La verdad es que para mí todavía faltan muchas cosas más. Estaba escuchando, no es por alarmar ni nada, pero estaba yo escuchando en la radio en la semana, estábamos escuchando que ya están cerrando nuevamente sus fronteras a algunos países en el otro lado del mundo, porque ya surgió otra cepa intensa, interesante también. Y que ya prohibieron viajes de África a otro lado del mundo por lo mismo. Ya están cerrando sus fronteras nuevamente a otros países. La Biblia habla de que terribles cosas vendrán, de que estamos en tiempos finales y que nosotros tenemos que prepararnos como iglesia. Pero estamos empezando apenas. En realidad estamos empezando. Y esto lo sé gracias a que leo la Biblia. Y entonces trae paz a mi corazón ciertas cosas. Y el hecho de decir, ok, me vacuné, pero no confío en la vacuna, confío en Dios. Durante todo este tiempo hemos estado confiando en Dios. Durante todo este tiempo hemos estado viviendo con nuestra confianza puesta en Dios. Hemos estado así. Y es solo por la palabra de Dios, hermano. Porque cuando conoces la palabra de Dios te fortaleces en el Señor y sabes que lo mejor que te puede suceder es caer en manos de Dios. Eso es lo mejor que te puede suceder. Y entonces cuando entendemos esa parte es ahí donde yo veo lo que hizo Josías. Josías se dispuso a acabar con todo esto. ¿Y saben qué es lo que hacía Josías en ese momento? Estaba sacrificando el vínculo que tenía con su familia. O sea, el hecho de, es que a mí me lo inculcaron, es que a mí me enseñaron, es que a mí me dijeron que así tenía que ser, es que yo lo he hecho así durante toda la vida, es que me dijeron que así tenía que ser. José, te olvidas de quién es Dios, porque entonces ahora Dios ya no ha hecho nada por ti. Ya no hay nada que te una a Dios. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo. El pueblo olvidó todo eso, por lo tanto, no había nada que los uniera con Dios. No tenía nada que los acercara a Dios. ¿Cómo llegó el pueblo a ese tipo de costumbres? ¿Por qué mezclaron lo sagrado con lo pagano? ¿En qué estaba pensando el pueblo de Dios cuando quemaban a sus hijos? ¿En qué estaban pensando cuando quemaban a sus hijos? ¿Dónde había quedado esa nación santa que había sido llamada por Dios? ¿Dónde estaba el remanente de Dios? ¿Dónde estaba en ese momento? La respuesta a todo esto es porque reemplazaron a Dios. El pueblo de Dios reemplazó a Dios. Y esto es un poco también alarmante en el sentido de hoy iglesia, nosotros como iglesia, si en algún momento empezamos a permitir que las ideologías entren a nuestra vida y empezamos a mezclar lo sagrado con lo profano, es como aquellas iglesias cristianas que de cierta forma permiten el homosexualismo dentro de la iglesia, porque Dios es amor. O participan de Halloween, porque simplemente es algo que has hecho toda tu vida y eso no es malo. Es que es de religiosos si no participas. Y entonces estás mezclando lo profano con lo santo. Estás participando de algo que no te corresponde, porque has sido lavado con la sangre de Cristo.
La verdad es que lo que sucedió en ese momento es que reemplazaron la palabra de Dios con modas, reemplazaron la palabra de Dios con filosofías, reemplazaron la palabra de Dios con pensamientos, reemplazaron la palabra de Dios con otro tipo de líderes. Tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros como iglesia el día de hoy no reemplacemos la palabra de Dios por las modas, por las influencias, por los líderes religiosos, por filosofías. Tenemos que tener mucho cuidado como eso. ¿Se acuerdan cómo se llamó mi sermón el día de hoy? ¿Dónde está Josías? ¿Dónde están los Josías? ¿Dónde están los Josías de este siglo? Josías que la palabra de Dios penetra en tu vida y rechazas la idolatría y rechazas el paganismo. Y rechazas ese sincretismo, y rechazas las modas, y rechazas las filosofías y esos pensamientos vanguardistas. Esos Josías que leen la palabra de Dios y dicen: la palabra de Dios me dice que debo mantenerme en santidad. Porque la Biblia, la palabra de Dios, o Dios mismo está buscando esos Josías. La reforma, la gran reforma y todo lo que hizo Josías, hablando de reforma, cambia la forma de pensar del pueblo. El pueblo viene haciendo algo de manera automática y llega un momento donde Josías para y dice: hey, esto no es correcto, tenemos que cambiar. Y cambian el rumbo. Y ahora Josías lleva al pueblo de Dios a la palabra de Dios, a buscar que todo su pensamiento y toda la práctica sea en la palabra de Dios. Eso es lo que Josías ahora está buscando, y esa es la reforma de Josías, donde de repente se da cuenta y dice: lo que estamos haciendo está mal. Necesitamos volvernos a Jehová. Necesitamos regresar a Jehová. Como iglesia necesitamos nosotros abrir los ojos y regresar a Jehová. Tenemos que darnos cuenta de todas aquellas cosas que contaminan nuestras vidas. Si bien hoy no sacrificamos nuestros hijos al fuego, no lo hacemos, pero déjame decirte que sí los exponemos visualmente a cosas que nuestros hijos no deben de participar, que nuestros hijos no deben de ver. Hace tiempo surgió un concepto y se llamaba la sexualización de las niñas. ¿Sabes qué es la sexualización de las niñas? Que niñas de 3, 4, 5 años desde muy chiquitas ya usan minifalda, ya se pintan, ya son como adolescentes o como jovencitas. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás robándoles la infancia, lo que les corresponde, porque ya las estás sexualizando. Ya las estás promoviendo. No los aventamos al fuego al dios Moloch, pero sí a otra clase de situaciones. Y eso a veces pasa en las iglesias, o puede pasar en las iglesias también. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Mezclamos esas ideas, mezclamos diferentes ideas a veces en las iglesias, y de repente buscamos la verdad, o buscamos una verdad en la iglesia que nos guste a nosotros. No es la verdad de Dios, sino la verdad que me gusta a mí en la iglesia, en el lugar donde me reúno. Busco mi verdad y no la verdad de Dios. Hay personas o hay cristianos o hay personas que se reúnen en las iglesias que solo les interesa ver la vida desde el punto de vista propio y no desde el punto de vista bíblico. Es que yo pienso que las cosas deben de ser así. Es que para mí en la iglesia el pastor debería de hacer esto. Es que deberían de actuar de esta forma, es que deberían de correr a estos o deberían de hacer eso. Y es desde tu punto de vista, crees que las cosas se deben de hacer. Hay ciertas personas que aún como cristianos, no sé si han escuchado a los cristianos polígamos, a esos cristianos que creen en el amor abierto, a esos que profesan creer en Dios y creen en el amor abierto porque pues la justificación es Dios es amor y Dios nos ama a todos, ¿no? Hay personas que vienen a la iglesia que creen en el vive y deja vivir, en el no te metas conmigo,
Si en algún momento el líder empieza a indagar, es no te metas en mi vida, vive y deja vivir, déjame en paz. Hay personas que no se comprometen con Dios al 100%, porque en la escala de valores es primero soy yo, después mi pareja, después mis hijos, luego mi familia, luego mi trabajo, luego mis estudios, luego mi mascota, después el fútbol y al último la iglesia. Y son de los, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Pues es que no tengo tiempo. El apóstol nos ha dado un ejemplo hace mucho y yo de repente lo tomo, y es aquel hermano que no le alcanzaba para el diezmo. ¿Lo han escuchado? No le alcanzaba para el diezmo porque cuando recibía su quincena sacaba para pagar el Sky, el internet, primero el celular, el de celular de 55,000 pesos que tiene, y luego el Sky, luego la pantalla de 82 pulgadas que tiene, luego el sistema de sonido que debe también. Y luego ya viene para los frijoles y para el arroz. Y luego ya le urge pagar la luz y el agua porque si no se la cortan. Y de repente se da cuenta y ya no tiene. Ya no alcanzó para el diezmo. ¿Por qué no diezma? Pues ya no alcanzó, ¿sí o no? Y entonces a este hermano le hicieron una sugerencia. Hermano, es muy fácil. Pon el diezmo en primer lugar. Saca el diezmo. Antes de pagar el celular de 88,000 pesos, paga el diezmo. Y después de eso te vas a dar cuenta que probablemente para lo que no alcance van a hacer otras cosas, pero para el diezmo sí alcanza. ¿De qué hablo ese ejemplo tan simple? De prioridades, hermano. De prioridades. Si hay hermanos que dicen, no fui a la iglesia porque no tuve tiempo, no me alcanzó el tiempo, ¿qué crees? No es una prioridad. Si hay hermanos que dicen, no leo la Biblia porque no tengo tiempo, ¿qué crees? No es una prioridad. ¿Estamos o no estamos? ¿Amén o no amén o ya qué? Te estoy hablando de la condición en la que está la iglesia el día de hoy. Que muchas iglesias estamos en ese problema. Hay iglesias que prefieren que hablemos de otro tipo de cosas que en lugar de la palabra de Dios que confronta. Y entonces los domingos se convierten en show, los domingos se convierten en mensajes de motivación y de superación y de prosperidad abundante y de tú puedes, tú eres el mejor y casi lo logras. Hay hermanos o hay gente que cuestiona todo lo que sus líderes dicen. Hay otros que solo son espirituales los domingos y que los demás días de la semana se olvidan de ser cristianos. Y esa es la condición de la iglesia y por eso hablo de dónde están los Josías, porque probablemente hoy no sacrificamos a nuestros hijos, probablemente hoy no tenemos estatuas de acera aquí en la iglesia, pero las estatuas de acera, los sacrificios a Moloch, a Astarte, están en tu corazón. Esos mismos dioses han estado ocupando un lugar en tu corazón. Esos mismos dioses hoy como iglesia están ocupando un lugar en nuestro corazón que solamente como iglesia nos están robando la provisión de Dios. Yo hace rato les dije, Josías se dio cuenta que el pueblo no prosperaba porque estaban desobedeciendo a Dios. ¿Sabes por qué a veces no prosperas? Porque desobedeces a Dios. Porque en tu corazón viven dioses. Por eso no prosperamos. Josías vivió en un tiempo totalmente perverso, por lo que su consagración fue un contraste muy grande. Porque completamente él cambió, tuvo rectitud en lo que hizo de ahí en adelante. Y algo interesante que quiero mencionar, Jeremías era el profeta que ministraba en el tiempo de Josías. Y leemos nosotros el libro de Jeremías, y el libro de Jeremías se la pasa también con lamentaciones, se la pasa también con mensajes, se la pasa también diciendo es que no me hacen caso. Y entonces aquí viene la parte interesante del libro de Josías,
Porque el libro de Josías que ministraba en ese tiempo muestra que aun cuando Dios prometió que se movería Él en el pueblo, si genuinamente el pueblo le adoraba, ¿qué crees? El pueblo no fue genuino en lo que hacía. Y entonces algunos lo hicieron y algunos no lo hicieron. Haciendo una referencia cruzada con Jeremías. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer. Ay Dios, espérenme un segundo. Voy a leer Jeremías 7, del 5 al 7. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 7. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en lugar derramaréis la sangre del inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Jeremías está declarando aquí una palabra de Dios hacia el pueblo de Israel. Ahora, fíjate bien lo que dice Jeremías 3:10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. ¿Cuál era la condición del pueblo en ese momento? Que dijeron, sí nos volvemos a Jehová, pero genuinamente no lo hicieron. Había en su corazón todavía falsedad. Aun cuando se esforzaban, aun cuando les derrumbaron todos sus altares y todo eso, ¿qué crees? Probablemente en su corazón todavía existía la idolatría y no conocía nada más. Es como cuando el pueblo de Israel sale de Egipto con Egipto en el corazón y anhelaban regresar a Egipto. Era la misma situación que tenían ellos acá. No fueron genuinos en su arrepentimiento. No todos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo así? O podríamos decir, ¿todos fueron así? No todos fueron así. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios, y esta es la otra parte donde dice que aún había 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Y esto es el profeta Elías. Cuando el profeta Elías le dice, hey, todavía hay 7,000 que no doblan sus rodillas. Porque de repente a veces nosotros como cristianos creemos que estamos solos. De repente como cristianos volteamos a la derecha, volteamos a la izquierda y creemos que estamos luchando en un mundo solos. Pero no. Aún hay 7,000 que mantienen su integridad delante de Dios. Hoy en día no son 7,000, hoy en día somos mucho más de 7,000. Puedes voltear a la derecha, puedes voltear a la izquierda y efectivamente la iglesia está siendo atacada, la iglesia está siendo golpeada, la iglesia está siendo rasguñada. Pero ¿qué crees? Hay 7,000 que aún no han doblado su rodilla ante Baal. Hay cristianos como tú que hoy en día se mantienen todos los días peleando, se mantienen todos los días luchando, se mantienen todos los días buscando vivir en consagración y en santidad delante de Jehová. Puedes voltear a tu derecha, puedes voltear a la izquierda y vas a ver un Josías por allá y vas a ver otro Josías para allá. ¿Sabes qué, hermano? Sí hay Josías todavía. No somos los únicos. Si volteas a la izquierda y a la derecha, no eres el único. No eres el único que está peleando hoy en día y que está intentando buscar y mantener esa fidelidad a Dios. Todavía quedan hoy cristianos amantes de la verdad, que buscan la palabra de Dios, que buscan la santidad y que buscan la justicia. Hay pueblo de Dios todavía. Hay pueblo de Dios todavía, y aun cuando a veces hay falta de genuinidad,
Hay falta de que seamos genuinos, o no hay genuinos, o algunos son genuinos y otros no. Aun cuando pasa eso, hay muchos que hoy en día buscan y viven según la palabra de Dios, buscan agradar a Dios. Y esos son los Josías de nuestros tiempos, capaces de dejarse influenciar por la palabra de Dios, rechazando los malos caminos, rechazando las malas influencias, rechazando mezclar la palabra de Dios con idolatría. Y si tú el día de hoy estabas batallando entre si ser genuino o no ser genuino, entre venías a la iglesia y no tienes el sello de genuino, déjame decirte que hoy en día el Señor está buscando a esos Josías que verdaderamente están siendo transformados, y tú puedes ser transformado por el poder de Dios. Donde simplemente no te acostumbres. Dice la Biblia que nosotros no debemos de adaptarnos a este mundo. No te adaptes a este mundo. Estos Josías son los que hoy en día buscan, o no buscan, sino buscan agradar a Dios. No les importa si dejan de ser populares, no les importa si dejan de ser amados, no les importa si la familia te deja de hablar, no les importa si la familia te hace a un lado, no les importa si los amigos se burlan de ti, no les importa si eres criticado, no les importa aún si son pocos, no les importa eso, porque creen en la palabra de Dios, porque viven en la verdad, porque están dispuestos a luchar, porque están dispuestos a pelear, porque están dispuestos a decir, sí Señor, aquí estoy. Porque están dispuestos también a decir, no, eso está mal, eso no le agrada a Dios. Porque están dispuestos a ir en contra aún a veces de lo que la cultura dice. Josías durante 10 años hizo lo que la cultura le decía que tenía que hacer y que para él estaba bien en su ignorancia. Pero cuando él conoció la verdad, se dio cuenta que lo que había estado haciendo estaba mal, y entonces decide agradar a Dios en ese momento, decide darle la espalda a todo y decide ir en pos de la verdad. La palabra de Dios ha sido revelada a tu vida. La palabra de Dios ya ha sido puesta en tu vida. La palabra de Dios ya te ha dicho, esto está mal, esto está bien. Josías, yo creo que si Josías sigue viviendo de la forma en la que vivió, aún haber encontrado los libros de la ley, nosotros pudiéramos haberlo justificado diciendo, bueno, es que su padre y su abuelo le enseñaron eso y él no conocía otra cosa. ¿No crees? Lo hubiéramos justificado, tenía una buena justificación. Es como cuando tú dices, bueno, es que yo soy malo porque mi papá era malo. No, es que yo hago esto porque me enseñaron que así tenían que hacer las cosas. Esa es tu justificación y de cierta forma es como, ok. Pero él decide cambiar eso. Él decide romper con ese molde. Él decide cambiar eso porque entiende y conoce la palabra de Dios, y entonces dice, no me puedo adaptar a esto porque esto no le agrada a Dios. Y entonces Dios sigue buscando a Josías hoy en día. A esos Josías que se levanten el día de hoy y que estén dispuestos a derribar esos altares paganos que tenemos en nuestra vida todavía. Esos Josías que reconocen esos altares y que dicen, este es un altar que no le agrada a Dios. Este es un altar de idolatría que tengo que sacar de mi vida. Eso es lo que Dios el día de hoy está buscando de ti. Eso es lo que Dios el día de hoy te quiere confrontar en este momento a ti, iglesia, y aún a los hermanos que me están viendo en línea. Porque en muchas ocasiones nosotros simplemente nos dejamos llevar por la cultura. Si yo les digo, piensen en un color, ¿ya pensaron en un color? De manera rápida, díganme, ¿cuántos de ustedes pensaron en rojo? Levanten su mano, levanten su mano. En los hermanos que nos están viendo en línea, que nada más me ven a mí, no vieron al auditorio, pero los 10,000 que estamos aquí reunidos, como 8,525 levantaron la mano de rojo. ¿Por qué crees? No,
Yo dije, piensen en un color. ¿Sabes por qué? Porque el rojo es uno de los colores más comunes que hay. ¿Sí o no? Es común, es uno de los colores primarios. Es un color común. Algunos a lo mejor dijeron azul, otros rosa, es lo mismo. Son los colores más comunes que hay. ¿Qué trato de decirte con esto? Que a veces vivimos nuestra vida con lo común. Vivimos nuestra vida como nos enseñaron que se tenía que vivir la vida. Vivimos nuestra vida levantándonos temprano para ir a trabajar y llegas a tu casa para dormir. Y esa es la vida, porque así nos enseñaron que tenía que ser la vida. En una ocasión yo les dije que me llamó mucho la atención, vi un camino de hormigas y no me acuerdo qué hice. Creo que les puse algo ahí a las hormigas para que no pasaran, una trampa. Y me llamó mucho la atención cómo algunas de esas hormigas se quedaron paralizadas porque ya no supieron qué hacer. Y me acuerdo que me fui y regresé 2 horas después y había todavía algunas hormigas ahí que no sabían qué hacer y estaban paralizadas. Son animales y viven por instinto. Y simplemente en ese momento se les rompió. En otras ocasiones me tocó ver que haces eso y rodea, ¿no? Bueno, en esa misma ocasión me sorprendió mucho que no se movieron y que se quedaron ahí. Y a veces así nos pasa a nosotros. En el momento en que viene una reforma o el Espíritu Santo nos mueve a reformar nuestro corazón, nos da miedo. Porque siempre hemos orado con los ojos cerrados. Y entonces de repente dices, Dios no contestó mi oración porque abrí un ojo. Por eso Dios no me contestó porque abrí así el tuerto. ¿Sí? Por eso Dios no contesta tus oraciones. Porque toda tu vida creciste con eso. Cuando nos olvidamos nosotros que con Dios las cosas cada vez son nuevas. Alabamos a Dios siempre de la misma forma, adoramos a Dios siempre de la misma forma. Aún queremos seguir viviendo nuestra vida cristiana de la forma pecadora en la que vivíamos antes. Queremos seguir haciendo eso. Y eso es un error. No podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Tenemos que cambiar, tenemos que reformar nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría para derribar esos altares que tenemos ahí. Si queremos ser prosperados, si queremos ser bendecidos, tenemos que hacer eso. Yo quiero invitarte en este momento, hermano, a que te pongas de pie en tu lugar. Y que este mensaje que te acabo de compartir el día de hoy, yo espero que como iglesia cristiana, como iglesia te confronte. Yo espero que como iglesia te haga abrir los ojos y que simplemente veamos si la transformación que hemos tenido nosotros ha sido genuina o no ha sido genuina. Si verdaderamente nos hemos dejado impactar por la palabra de Dios, si verdaderamente la palabra de Dios nos ha transformado, o solo nos da palmaditas y nos hace sentir bien, y nos hace pues venir a la iglesia porque nos enseñaron que una vez que aceptáramos a Cristo, pues teníamos que venir a la iglesia todos los domingos, y es parte de lo que tenemos que hacer. Yo quiero invitarte a que expongas ese altar que hay en tu corazón. Yo te decía, probablemente no tienes acera en tu casa, pero sí hay acciones, actitudes, pensamientos que tú sabes que no le agradan a Dios. Tú sabes que están aún en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Yo quiero
invitarte, hermano, a que esos altares los entregues a Dios. Quiero invitarte a que en el nombre de Jesucristo los derribes, esos altares, rompas esos altares, pises esos altares en el nombre de Jesucristo. Toda esa idolatría que has permitido en tu corazón, aún si en tu vida hay miedo, aún si en tu vida hay angustia, aún si en tu vida hay esa inseguridad. Yo quiero invitarte en este momento a que le digas a Dios: Dios, hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti, Espíritu Santo. Hoy me vuelvo a ti, Señor Jesús. Hoy nos volvemos a ti, Espíritu Santo. Hoy nos volvemos a ti, Espíritu Santo, mi Dios. Hoy reconocemos, Padre, tu grandeza. Hoy reconocemos tu majestad. Hoy reconocemos tu nombre, mi Dios. Hoy reconocemos, Padre, la soberanía de tu palabra. Te declaramos nuestro Rey. Te declaramos nuestro Señor. Y nos humillamos hoy delante de ti, Padre, pidiéndote perdón. Porque hemos bajado la guardia, mi Dios. Porque nos hemos distraído, porque hemos dejado de estar alertas. Hoy, Señor Jesús, te pedimos, Padre, que nos permitas ver, mi Dios, a esos Josías que se han levantado. Que abras nuestros ojos, mi Dios, para que podamos ver que son más los que están con nosotros, que los que están en contra de nosotros. Abre nuestros ojos, mi Dios, abre nuestro entendimiento. Y llévanos, poderoso Dios, a conocer y a entender tu palabra. Que esa palabra, Padre, transforme nuestro interior. A que esa palabra renueve nuestro interior. Hoy clamamos a ti, Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús, por tu misericordia. Límpianos, mi Dios, y renuévanos. Restaura esta iglesia, mi Dios. Restaura esta iglesia, Padre. Levanta esta iglesia, mi Dios, con verdaderos adoradores, con guerreros, Señor Jesús, con Josías, Padre, con reformadores, mi Dios, que no se adapten, sino que día a día busquen hacer las cosas de manera diferente. Clamamos a ti, Espíritu Santo, y te damos la gloria y la honra, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Danos la fuerza y la fortaleza, Padre, para obedecerte, para ser fieles, para ser leales, para mantenernos en integridad, mi Dios, para rechazar las obras del mal y para amar y obedecer tus caminos y tu palabra. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén, poderoso Dios, y gracias. Nadie como tú, Jesús.